Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Patricio, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Tranquilo en este día. Ya a esta hora uno está tranquilo, descansando un poco. Y bueno, podemos tratar algunos temas que son de interés para todos aquellos que estén suscritos a nuestro canal o quieran aprender. Aquí tratamos temas como, ya sabemos que es independencia financiera, negocios. Pero en el día de hoy yo quisiera preguntarte algo. Es un tema muy atractivo, muy conocido, muy escuchado, que es renta. Y por lo que yo sé, hay dos tipos de rentas en el mercado de las finanzas. La renta fija y la renta variable. No sé si estoy en lo cierto. ¿Querés opinar? ¿Querés desarrollar el tema? Fantástico. Sí, sí, es muy interesante el tema. Efectivamente, la renta en materia financiera está dividida básicamente en dos grandes grupos. Una de ellas es la renta fija y la otra, por otro lado, encontramos lo que es la renta variable. Básicamente, la renta fija son todos inversiones que cualquier individuo puede realizar en el sistema financiero a una tasa fija en un periodo de vencimiento establecido. Es decir, eh, por ejemplo, una persona X, el individuo X, se acerca a una entidad y adquiere un bono, por ejemplo. Un bono puede ser un bono del Estado, un Euribor o cualquier tipo de bono, un bono del Tesoro de Estados Unidos, cualquier tipo de bono, y invierte cierta cantidad por el bono y en una fecha de vencimiento X va a cobrar su cantidad más un porcentaje de rendimiento establecido de acuerdo a las tasas que el bono está pagando de por sí. Perfecto. ¿En qué temporalidades se manejan? ¿O eso es relativo? Pueden ser un mes, años. Eso es relativo. Lo que pasa es que existen muchos instrumentos de renta fija. Por ejemplo, tenemos los más No conocidos son, solamente son no bonos. solamente son bonos. De hecho, el más típico, el más básico y típico es lo que en algunos países latinos como en Colombia llaman los CDT. En Chile se le llaman los depósitos bancarios eh, a plazo fijo. Ya no sé cómo en Argentina se llamará. Estos depósitos son los Acá hay un típicos. instrumento que le han llamado LEVAC, las LEVAC. La Son LEVAC también es como un. Claro, esos son letras. letras, Claro, exactamente. exactamente, claro. Letras Eh, del Banco Central, que el gobierno los crea. exactamente, exactamente. Son títulos de deuda, claro, a corto plazo, digamos, que son emitidas y licitadas por el Banco Central de Argentina y obviamente sirven para obtener liquidez para el banco y por supuesto obtener ganancias o supuestas ganancias para quien las adquiere, ¿no? Pero claro, Disculpame, ¿sabés que yo escuché que uno de los objetivos de las LEVAC en Argentina era de que la gente en vez de comprar dólares invierta en pesos en las LEVAC? De esa manera no compraba tantos dólares y el dólar no subía, porque en Argentina uno de los grandes problemas es la suba del dólar. Sin embargo, fue una efectivamente. estrategia que no, hasta ahora no dio un gran resultado, pero posiblemente haya frenado el dólar. Efectivamente, de hecho no es una mala estrategia de por sí. El problema es que, claro, cuando el miedo es tan grande, sobre todo en una economía que ha tenido grandes problemas desde hace unos años como en Argentina, existe mucho miedo. Entonces, muchos se van por, entre comillas, lo más seguro que serían los dólares, y más allá de los instrumentos financieros, en este caso títulos de deudas que emita el Banco Central. Sabemos que existe mucha gente que no gusta el Banco Central de Argentina y bueno, pero eso es un tema ya muy específico de Argentina y la idea obviamente esa información le va a servir al público argentino, pero más específico, digamos. Sí, la idea es que la gente entienda qué es renta fija, renta variable, básicamente, y las diferencias entre las dos, para que después decida qué le puede llegar a convenir.
En efecto, en efecto. Y lo que tenemos también es, bueno, como te comentaba, los depósitos a plazo son como los más comunes que casi todos los bancos comerciales tienen a disposición de su cliente y básicamente es un depósito un préstamo, por así decirlo, que le hace el cliente al banco por un periodo con una fecha de vencimiento y en esa fecha de vencimiento, que puede ser 7 días, un mes, 3 meses, un año, 2 años, etcétera, dependiendo del mismo banco cuáles son las opciones que te dé, el cliente va a recibir un interés, el pago de interés por ese periodo de tiempo y proporcional a su capital de inversión, ¿no? Ingresado en ese depósito. Generalmente el depósito a plazo, como es, perdón, en general la renta fija, como es entre comillas garantizada, o entre comillas segura más bien, te da un interés, claro, seguro, entre comillas, pero es bajo, ya comparado, por ejemplo, con que en la renta variable. No sé si tienes alguna duda respecto a la renta fija antes de pasarte a la renta variable. No, podemos decir que, como la palabra lo dice, fija, ¿no? Está garantizado eh, un interés o una ganancia a través del tiempo. Pero yo recuerdo bien que esto muchas veces va haciendo una pulseada con la inflación que tenga cada país. Posiblemente la cantidad de renta fija esté relacionada con la inflación, ¿no? Para no estar tan distante. Efectivamente, de hecho es un muy buen punto el que tú tocas porque generalmente muchos instrumentos de renta fija ni siquiera superan la inflación. No nos vamos a complicar Claro, con bonos extranjeros. Por ejemplo, un bono nacional, un depósito a plazo, que es un instrumento nacional, ya sea esté en México, en Colombia, en Chile, Argentina, España, donde sea, generalmente el banco anualmente te va a dar una tasa, si es que es superior, es muy pequeña, muy levemente superior al IPC de ese año en el país, o incluso inferior a la inflación de ese país. Lo cual nos dice de que vamos a perder dinero, es decir, suponiendo de que una persona pone en su equivalente de $1.000 en un depósito a plazo, que es renta fija, y al finalizar el año recibe un 3%, claro, va a terminar con $1.030, ¿cierto? A final de año. Pero si la claro. inflación fue de un 3,5% al año, significa que en realidad su dinero perdió esa diferencia. En realidad obtuvo un 3% de interés, pero la inflación fue de un 3,5 y por lo tanto su dinero entre la inflación y lo que obtuvo de interés se depreció un 0,5. Generalmente el depósito a plazo como instrumento de renta fija más común es un instrumento que yo digo que no es para ganar dinero, es para no perder o perder muy poco. Así siempre lo digo. Es para que el que no sabe qué hacer con su dinero y es muy miedoso para invertir en renta variable, puede optar por algún instrumento de renta fija como un depósito a plazo, que puede ser mucho mejor que incluso que los bonos. Hay muchos bonos que te pagan mucho menos del interés anual y hay bonos que son por años y décadas incluso. Entonces, y es más complicado manejar el tema de los bonos, no está, digamos, al conocimiento del alcance de todas las personas. Pero ese tema que tú dices es muy importante, es decir, por un lado, medir cuánto es el interés de la renta fija versus la inflación que va a tener en ese año en ese país o por el periodo de tiempo respecto al interés que va a recibir por Claro. esa renta fija. Vos sabés que en muchos países se llama plazo fijo, Ajá. pero yo creo que son sinónimos, ¿no? Plazo fijo es un ejemplo de renta fija. El plazo fijo se utiliza más en los bancos, las entidades bancarias, ¿no? En realidad no. Plazo fijo se refiere al término de tiempo. Renta Bien, fija se refiere al interés, que el interés está determinado. la Pero, renta en sí. claro, pero después de explicar lo que es renta variable, te voy a comentarte que la renta fija no es tan segura como todo el mundo piensa que es. Y te voy a explicar cuáles son los riesgos, porque no estás exenta de riesgo. Ya, porque uno dice, no, que no tiene riesgo. Sí tiene riesgo. Y ahí voy a comentar qué tipo de Ok, riesgo tiene. Lo que es renta ok, variable, lo que es renta variable es muy interesante porque la renta variable se refiere a todas estas inversiones que uno realiza en la materia financiera, productos financieros, que son que varían en precio, que varían en valor. Por ejemplo, lo más típico, las acciones bursátiles que se cotizan en bolsa, en el país bien, de cada persona.
son instrumentos de renta variable, que es decir que tú puedes meter la cantidad X, $1.000 en su equivalente en peso argentino, chileno, mexicano, lo que sea, o menos, más, lo que sea, y esa inversión puede variar, ya sea puede subir, ganar dinero, o puede bajar, perder dinero. Es decir, si una persona dice, bueno, yo voy a invertir en acciones de X compañía o de tal cartera de compañía compuesta por 3 o 4 o 5 o 9, lo que sea, y a final de año voy a retirar ese dinero, capaz que posiblemente a final de año retire menos dinero del que puso a principio de año. Puede ser, es renta variable, ¿ya? Claro, claro. Varía y hay muchos instrumentos. Ahí entra el término, perdóname, volatilidad también, ¿no? Sí, sí, la volatilidad va de mano. Lo que pasa es que cuando uno entra a renta variable, automáticamente uno se está sumergiendo a las olas del mercado y va a ir hacia donde el Claro, mercado vaya, de la mano, por supuesto, con los instrumentos que tome. por eso dice variables la palabra. Exactamente, porque Claro, varía. Día a día puede variar. La volatilidad va a depender del tipo de instrumento. Es decir, es distinto invertir en divisas, que va a variar cada segundo el precio, que en acciones, que en materias primas, o en fondos que sean mixtos, fondos mutuos que le llaman en algunos países. sí, perfecto. Es un paquete de diversos instrumentos financieros, es como una mezcla. Exactamente, exactamente. De hecho, muchos Bien, bancos ofrecen a sus clientes estos fondos mutuos o fondos mixtos, que son paquetes agrupados, por ejemplo, empresas de tal sector o instrumentos, hacen un mix, ¿no? Es como una ensalada, ¿no? Ensalada de fruta con plátano y frutilla, fresas, qué sé yo, exacto. uvas, bla, Por otro plato, eso qué sé yo. es muy importante que la persona, antes de tomar una decisión, tenga la información necesaria. Eso es lo que hoy es el gran objetivo para aclarar. Porque mucha gente por ahí se puede tomar una decisión, se puede meter en un camino y después decir, pucha, me fue mal, tendría que haber hecho esto otro. Si bien nunca tenemos garantizada la renta, pero bueno, es muy bueno, es muy importante que sepan informarse sobre los riesgos. Así es, así es. De hecho, ese es un muy buen punto que tú mencionas, Patricio, porque uno tiene que irse no de acuerdo a donde le digan, sino, o sea, primero hay que ver cuál es el perfil de riesgo de la persona. Hay personas Exactamente. que no les gusta eso, le pone nervioso que su dinero, sus números bailen y probablemente no esté preparado para una renta variable y prefiera ganar poquito, pero entre comillas seguro, con una renta fija, sabiendo una tranquilidad que le van a pagar en tal fecha, tal rendimiento que sea muy poco, a tener la incertidumbre de decir, claro, puedo ganar más, pero no está garantizado el rendimiento que voy a obtener y mi dinero va a variar mucho y eso no me va a dejar tranquilo psicológicamente porque mi mente no está preparada para No. eso, digamos. Te Va a voy a depender del decir algo, la perfil. experiencia que tuve yo con un par de fondos fue positiva, no tanto en la renta en sí, sino que la calidad de la atención, porque un empleado me llamaba, teníamos una charla muy amena, me explicaba todo cómo era, con lujo de detalle, y ellos utilizan también el tema del perfil. Es que el perfil es algo psicológico, Así no es. somos todos iguales. Algunos son conservadores, otros son más arriesgados, y bueno, en los fondos utilizan básicamente esos tres, ¿no? Muy conservador, moderadamente con riesgo moderado y arriesgado. Eso por ahí llaman acciones de cabeza. Pero me gustó la atención porque es muy importante que la gente se asesore con un empleado que explique bien las cosas, o por lo menos que pida que se le expliquen bien, para saber cuál es su perfil y de ahí tomar las decisiones, Rodrigo, como decías vos. Efectivamente, es importante realizar un perfil del cliente, en este caso, bueno, en Multitrader Market como gestora de fondos, en este caso de instrumentos de renta variable, me preocupo de hacer un perfil del cliente para recomendarle cierto tipo de exposición al riesgo con los mismos instrumentos, pero con distinto nivel de exposición, de tal forma que el cliente se vaya sintiendo más psicológicamente más cómodo. Ahora, hay un punto súper importante que es, Eso me consta, porque yo sé cómo trabajan ustedes, por eso quise hablar con vos, que sos un representante de esta si empresa, porque yo sé que trabajan bien, no estamos entrevistando a cualquier persona y empresa. Sí, puedes continuar.
Gracias. Sí, es verdad, es verdad. Eso sí, es verdad lo que mencionas, Patricio. Y también quería comentar algo súper importante. Por lo general, a pesar de la variabilidad natural de la renta variable, siendo redundancia al nombre, por lo general tiende a rendir más que la renta fija. Por supuesto que en un periodo determinado, finito, puede que, claro, la renta fija te dé más y justo esté ese número variable negativo. Pero a lo largo de la historia, a lo largo de la estadística, se ha demostrado que la renta variable tiende a rendir más que la renta fija. Eso es importante mencionarlo. Es decir, Sí, por eso quienes están dispuestos a tomar mayor riesgo, un riesgo por supuesto controlado de igual manera, tienden a tener mayores rendimientos económicos que quienes no. Y eso también se transpone a la vida diaria, ¿no? Quienes de repente buscan la mayor seguridad con un empleo, obviamente tienden a generar menos ingresos que alguien que se arriesga con un emprendimiento en una empresa, ¿no? Que no hay garantizado nada, pero al final del día, entre vaivenes, de repente, después de un tiempo, logra tener un crecimiento económico mayor. Y sí, respecto, seguro. claro, y respecto al tema súper importante, creo que nadie menciona esto, o casi nadie, lo he escuchado muy poco, de que la gente se equivoca que dice que la renta fija es segura y tiene riesgo, no es exento de riesgo. Sí, yo escuché la otra vez que tiene riesgos, pero lo vas a explicar vos muchísimo mejor. Sí, efectivamente, lo que pasa es que el riesgo, a ver, el riesgo siempre se relaciona con algo directamente relacionado aquí con porcentaje de rendimiento económico. Pero ese no es solamente el riesgo, porque hay un dicho que dice, si tú me debes $1000, tienes un problema. ¿Mm? Pero si tú me debes $1.000.000, ahora el problema lo tengo yo. Bueno, ¿a qué va? Que una No, cosa... ok, ok, Claro, ahora, sí, sí. ¿a qué va con este término? A que también existe el tema de el riesgo de pago. Es decir, ha pasado en Argentina que de repente rentas fijas no te pagan en la fecha de cumplimiento porque no tienen los fondos. ¿Ya? Es decir, Claro. tú puedes comprar un instrumento o meter un instrumento de renta fija que tiene un vencimiento de tal fecha y resulta que en tal fecha esa entidad, el emisor no tiene para poder hacer frente a sus pagos. Entonces hay un riesgo de no pago. También está el riesgo de falta de liquidez. Está el riesgo, esos son los riesgos, digamos, más comunes. Ahora, lo que sí, la renta fija son instrumentos que en el mercado se cotizan. Entonces, pero ¿cómo se cotizan en el mercado si cuando a tal fecha me van a pagar tanto? Y el mercado es una renta variable. Sí, efectivamente, pero lo que hace a ti, contigo el emisor, es garantizarte un precio con un rendimiento, ¿cierto? X, al día de fecha de vencimiento del contrato, independientemente cómo se vaya moviendo en el mercado, para arriba o para abajo. Esa es la diferencia, Bien. digamos, con un instrumento de renta variable, básicamente. La idea, Ah, obviamente, sí, vos sabés que va para, quiero marcar un punto, ¿no? Para que alguien evalúe, a ver si entendí, para que alguien evalúe una renta variable tiene que darle un tiempo, porque la efectivamente, renta variable tiene sus vaivenes, y si un día tiene un vaivén bajo, no van a ser todos bajos. Por eso una persona puede ser que un día pierda algo, si sigue de día a día online el proceso del desarrollo, ¿no? Esos famosos gráficos, efectivamente, pero tiene que darle un tiempo, por ejemplo, un año o 6 meses, como para decir, esta renta variable realmente me está dando. claro. Sí, por lo menos mínimo 6 meses, Claro, ojalá un año. Creo que un año es un periodo prudente de medición. Mira, te doy un caso que no tiene que ver directamente con instrumentos financieros, pero sí es básicamente lo mismo, que es Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa. Coca-Cola su primer año vendió 25 litros, no sé si 25 litros o 25 botellas de Coca-Cola. Entonces tú podrías decir un fracaso total. O sea, tú dices, el tipo al primer año dice, ¡ah, fracaso total esto, ¿no? Y mira ahora cuánto vende, ¿no? Entonces hay que darle un tiempo para que esa estrategia, para que ese activo se desarrolle en el tiempo y muestre su verdadero potencial, ¿no? Tú no puedes meter a alguien a estudiar medicina el primer día a la universidad y decirle, ya eres médico, ya sabes lo de un médico, entonces no sirve. No, no, hay un periodo de maduración de ese instrumento para llegar a su destino, ¿no? Entonces, por eso digo, el instrumento de renta variable requiere de un tiempo. Ojalá que la persona
el cliente, digamos, le dé ese tiempo necesario, porque si no se va a ver loco. Ah, que hoy día bajó, que hoy día subió. No, un año, mídelo por trimestre si quiere, o por semestre. Son periodos más típicos para medir los rendimientos. Bueno, Rodrigo, creo que el concepto ya más o menos quedó claro. Vamos a pedirle a nuestros visitantes, si tienen dudas, que dejen sus comentarios. Nos encantaría poder contestarles. Para los que no te conocen, hablamos con el señor Rodrigo Sebastián Águila, experto en finanzas y representante, si no me equivoco, de la empresa Multitrader Market. ¿Es así, Rodrigo? Así es, director ejecutivo de Multitrading Market. Ya nos conocemos hace un tiempo, por eso mi confianza en vos, y yo sé de tus conocimientos como para que le puedas aportar a la gente temas tan fundamentales como entender los mercados, ¿no? Que es todo un mundo, pero bien explicado y con paciencia lo pueden entender y de esa manera aprovecharlo para proteger su economía. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente de acuerdo, Patricio, y la verdad es que ha sido un gusto nuevamente estar contigo, pudiendo aportar un poquito junto a tu compañía a la comunidad. Perfecto. Y bueno, invitamos a la gente que se suscriba si le gusta el canal. Puede dejar el like, suscribirse. El canal está creciendo de a poco, pero muy, muy bien. Rodrigo, te mando un abrazo y hasta pronto. Te mando igual un fuerte abrazo. Y gracias por tu tiempo. Oh, igualmente, para mí es un placer. Que estés muy bien. Bye bye. Gracias. Cuídate.